Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona un montón tenerlos aquí hoy. Como siempre me encanta que se unan a mí para charlar sobre el fascinante mundo del entretenimiento, y hoy, tengo un tema que creo que les va a encantar. ¿Listos para un poco de chisme jugoso y revelaciones inesperadas? Hoy, vamos a sumergirnos en el comienzo de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, muchos de ustedes, al igual que yo, suspiraron y soñaron con que este romance traspasara la pantalla. Y bueno, hoy vamos a desentrañar cómo comenzó todo, desde la perspectiva de alguien que estuvo muy cerca de la acción, el mismísimo Erol Köse. ¿Quién es Erol Köse? Para los que no lo conocen, Erol Köse es una figura muy conocida en Turquía, un productor y personalidad mediática con mucha información privilegiada sobre el mundo del espectáculo. Y señoras y señores, tiene su propia versión de la historia. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los entresijos, las verdades y los rumores sobre el nacimiento de este romance que nos hizo vibrar. Vamos a escuchar lo que Erol Köse reveló, y a analizar cómo todo se juntó para crear la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para saber la verdad, la cruda verdad? Perfecto. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo novedades, chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento que les va a encantar. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. El punto de partida para entender la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, según las declaraciones de Erol Köse, es la serie. Sí, Erkenci, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor a primera vista. Erol Köse en sus entrevistas ha hablado de la increíble química que existía entre Can y Demet, algo que según él trascendía la pantalla. Y aquí es donde el chisme se pone bueno. Köse sugiere que la conexión entre ellos era tan fuerte que inevitablemente, los sentimientos comenzaron a crecer. No fue solo actuación, sino algo más profundo. Según Erol, la producción de Erkenci fue testigo directo de esta conexión. Se dice que el ambiente en el set era muy particular. Había risas, miradas cómplices y, por supuesto, mucha tensión sexual. Köse describe que en el rodaje, era evidente que entre Can y Demet había más que una simple amistad laboral. Sus interacciones fuera de cámara eran más que profesionales, eran personales. Se apoyaban, se protegían y pasaban mucho tiempo juntos. Era como si hubieran creado un pequeño mundo propio dentro del bullicio del set, un santuario de complicidad y entendimiento que fascinaba y, a la vez, despertaba la curiosidad de todos los que los rodeaban. Uno de los puntos clave que Erol Köse enfatiza es la intensidad con la que vivieron la experiencia de Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, lo que significó largas jornadas de trabajo, mucha presión y una exposición mediática constante. En ese contexto, la complicidad y el apoyo mutuo fueron fundamentales. Según Köse, Can y Demet se convirtieron en el refugio del otro, en el único lugar donde podían ser ellos mismos y encontrar consuelo. La vorágine de la fama, las exigencias del público, la crítica constante, todo eso podía ser abrumador. Pero en el otro encontraban a alguien que entendía, que compartía la misma experiencia, que podía ofrecer una mano y una sonrisa en medio del caos. Esta conexión, forjada en el crisol de la fama, fue, según Köse, el caldo de cultivo perfecto para el romance. Además de la química y la complicidad, Erol Köse menciona otro factor importante, la atracción física. No hay que olvidar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las personas más guapas de Turquía. Köse plantea que la atracción física fue un catalizador para la relación, un componente esencial que, combinado con la conexión emocional, impulsó la chispa del romance. La belleza, el magnetismo, la energía que desprendían, todo eso sumado a la creciente conexión emocional, generó una atracción innegable. Era como si dos imanes con polos opuestos se sintieran inexorablemente atraídos el uno hacia el otro. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción juegan un papel crucial, la atracción física, sin duda, contribuyó a la narrativa romántica que se estaba gestando. Ahora, entremos en los rumores. Siempre hay rumores, ¿verdad? Erol Köse, como experto en el mundo del espectáculo, no se abstiene de mencionar los rumores que circulaban en aquella época. Se hablaba de citas secretas, regalos y gestos románticos fuera del set.
Algunos rumores apuntaban a escapadas románticas, encuentros a escondidas y mensajes privados llenos de cariño. Kose no confirma ni desmiente estos rumores directamente, pero los menciona como parte del contexto que rodeaba la relación. Era como si la atmósfera estuviera impregnada de secretos, de pequeños gestos que alimentaban la especulación y la curiosidad. Eran ciertos los rumores sobre cenas a la luz de las velas, escapadas a destinos exóticos y cartas de amor llenas de pasión. Kose deja esa pregunta flotando en el aire, invitándonos a imaginar y a especular. Un punto interesante que Erol Kose destaca es la presión mediática a la que se vieron sometidos Can y Demet. La popularidad de Erkenci y la evidente química entre ellos generaron una intensa curiosidad por parte de los medios y los fans. Kose sugiere que esta presión, por un lado, alimentó el romance, pero por otro lado, también lo hizo más vulnerable. La constante atención, el escrutinio público, la expectación de los fans, todo eso puede ser agobiante, especialmente para una relación que aún está en desarrollo. Por un lado, la presión mediática los empujaba a formalizar la relación, a hacerla pública, a alimentar la fantasía romántica de sus seguidores. Pero por otro lado, esa misma presión podía generar tensiones, celos e inseguridades, dificultando el desarrollo natural de la relación. En cuanto a la confirmación oficial de la relación, Kose no entra en detalles sobre el momento exacto en que se hizo pública. Sin embargo, sí menciona que la naturalidad con la que Can y Demet se mostraban juntos en eventos y entrevistas hablaba por sí sola. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño, todo indicaba que la relación era real y que trascendía la ficción. Era como si finalmente decidieran dejar de esconderse, de vivir su amor en secreto. La confirmación cuando llegó no fue una declaración formal ni un comunicado oficial, sino una sucesión de pequeños detalles, de gestos sutiles que poco a poco fueron revelando la verdad. Pero, ¿qué pasó después? La pregunta del millón. La historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, como sabemos, no tuvo un final feliz. La relación llegó a su fin, y Erol Kose, aunque no profundiza en los motivos específicos de la ruptura, sí insinúa que la intensa presión mediática, las diferencias personales y, quizás, la falta de compromiso a largo plazo influyeron en la decisión de separarse. El desgaste provocado por la fama, las expectativas del público y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro pudieron haber sido factores determinantes. Además, es posible que con el tiempo las diferencias personales y los distintos proyectos profesionales hayan distanciado a la pareja. La ruptura inevitablemente generó tristeza y decepción entre sus seguidores, que habían soñado con un final de cuento de hadas. Erol Kose también habla del impacto que tuvo la relación en la carrera de ambos actores. La popularidad de Erkenci catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La relación, aunque finalmente terminó, les dio un impulso extra, ya que la pareja era muy querida por sus seguidores y sus fans estaban constantemente pendientes de ellos. El interés generado por su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla, les brindó una exposición mediática aún mayor. Esto se tradujo en nuevas oportunidades profesionales, contratos publicitarios y una creciente base de fans. La relación, aunque efímera, fue un trampolín que los impulsó a alcanzar nuevas alturas en sus respectivas carreras. Y aquí estamos al final de este análisis, repasando la historia que nos contó Erol Kose sobre el inicio de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es una historia de amor, pasión, fama y presión, un cóctel explosivo que lamentablemente no tuvo el final que todos esperábamos. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor y las relaciones están sujetas a las mismas complejidades y desafíos que en la vida real. Espero que hayan disfrutado este viaje por los entresijos de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde la perspectiva de Erol Kose. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Están de acuerdo con la versión de Erol Kose? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué les gustaría saber más sobre el tema, y por supuesto cualquier otro tema que les interese. ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor en la ruptura? ¿O quizás las diferencias personales fueron más determinantes? ¿Creen que a pesar de todo vivieron un amor verdadero, aunque efímero? Sus comentarios son muy importantes para mí. Me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos que Erol Kose menciona, y que considero clave para entender la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Por ejemplo, la importancia del set de Erkenci como el escenario donde floreció su romance.
El ambiente de trabajo, la complicidad con el equipo, las largas jornadas, todo eso contribuyó a crear un ambiente propicio para el surgimiento de sentimientos. Imaginen estar juntos día tras día, interpretando escenas románticas, compartiendo risas y confidencias, viviendo la intensidad de la fama. Es fácil entender cómo en ese contexto, la línea entre la ficción y la realidad se pudo haber difuminado. Además, es fundamental analizar la figura de Errol Cosse y su papel como fuente de información. Como productor y personalidad mediática, Cosse tiene acceso a información privilegiada y a menudo conoce los entresijos de las relaciones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también es importante recordar que su versión de la historia está filtrada por su propia experiencia y perspectiva. Es decir, su relato es valioso, pero no necesariamente la verdad absoluta. Por eso es importante contrastar sus declaraciones con otras fuentes y analizar el contexto en el que se produjeron. Otro aspecto a considerar es la presión mediática. En el mundo del espectáculo, la fama conlleva una intensa exposición pública y una constante expectación por parte de los fans y los medios de comunicación. Esta presión puede ser abrumadora y afectar negativamente a las relaciones. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso puede generar estrés, inseguridad y, en última instancia, contribuir a la ruptura de la pareja. Finalmente, me gustaría hablar sobre el legado de Can Yaman y de Method Demir como pareja. Aunque su relación no tuvo un final feliz, su historia de amor dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. La química que irradiaban en Erkenciskus, la complicidad que demostraban en público, todo eso generó una conexión especial con sus seguidores. A pesar de la ruptura, su romance nos demostró que a veces el amor puede ser fugaz, pero no por eso menos intenso y significativo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.